Primer programa, primera entrevista franca. En nuestra silla franca el día de hoy, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien vamos a hablar un poco de lo que ha venido trabajando la Fiscalía General de la República en muchos términos, en muchas materias, en materia de derechos humanos, las declaraciones también del día de hoy con el caso del Zulia, pero además de eso estamos celebrando el Caracazo. Recuerden que conmemorando un año más, 34 años del Caracazo. Recuerden que están a disposición las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y la etiqueta de nuestro programa Francas Noches. Recuerden que a través de estas redes sociales pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios que nosotros gustosamente revisaremos y por supuesto haremos público eso que ustedes quieren saber. Bienvenido a nuestro programa, fiscal. Muchas gracias, Alim, por la oportunidad y a la orden para cualquiera de tus interrogantes en este debate. Fiscal, el día 27 de febrero del año 1989 se da en Venezuela aquel movimiento llamado el Caracazo, un estallido social conocido como el Caracazo en contra de las medidas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Las protestas comenzaron, por supuesto, en Guarena, luego aumentaron, se incrementaron, llegaron a todo el país, llegaron a Caracas y otras ciudades importantes del país. Se hablaba en aquel momento de saqueos. Todo esto por el aumento del pasaje, el aumento del combustible y algunas medidas económicas que había tomado el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Fueron suspendidas las garantías, se habló de más de 3.500 muertos y decenas de heridos. Y yo le quiero preguntar a 34 años de aquel momento, primero su percepción de la Venezuela de hoy y qué cosas han evolucionado, porque hoy Venezuela no escapa de problemas similares a los que se vivían hace 34 años con, por ejemplo, tema combustible, con, por ejemplo, tema aumento del pasaje constantemente, hay quejas por parte de los usuarios. El tema salarial, por ejemplo, hoy vemos muchos maestros en las calles protestando y es importante hacer una extrapolación de aquello que se vivió hace 34 años con la Venezuela que tenemos hoy en día. ¿Qué ha cambiado hoy en Venezuela? Bueno, sí, efectivamente, el 27 de febrero es un suceso histórico en Venezuela que marcó, yo no diría nada más como hito a Venezuela, sino a toda América Latina. Primero porque ante un levantamiento popular que tuvo como origen, y eso no tenemos que olvidarlo, ¿cuál fue el origen? Porque de repente la gente diría, ajá, fueron a saquear, fueron a robar comida, entraron a tal o cual establecimiento comercial, sesgadamente sacando efectivamente la causa y el origen, no de unos saqueos, yo diría inicialmente de un levantamiento popular que tuvo como primera señal alzarse en protesta contra un aumento jamás visto en la historia republicana de Venezuela hasta ese momento, por decreto prácticamente de un 30%, y eso iba a llegar al 100% del aumento de la gasolina. Aparte del aumento de la gasolina, se encontraron los, vamos a decir así, los pobladores, particularmente de Guarena, porque la protesta arranca en Guarena, pero la brutal represión y masacre se desencadena fue en Caracas. Empieza en Guarena y agarra Caracas y algunos puntos de algunas ciudades importantes del país. Por esas dos razones, un aumento de un 30% del precio de la gasolina, más el duplicado del aumento del pasaje, sin consulta previa, sin debate, sin un anuncio. Pero yo diría que detrás de eso también había años de zozobra por lo que estaba viviendo el país. Desde la caída de Marcos Pérez Jiménez, el venezolano vio cómo progresivamente Venezuela se convertía en un país poderoso económicamente, con una renta petrolera formidable. En aquel momento, durante la década de los años 60, 70, 80 y 90. Y más bien se detectó, fíjate tú, de que en Venezuela había más del 60% de pobreza crítica. Más del 60%. O sea, el crecimiento de la pobreza en Venezuela abarcó el 62% de la población.
y la multiplicación obviamente de casos de corrupción que no eran judicializados, donde no había impunidad, donde había impunidad total. Se repetía la alternancia de un gobierno de AD por otro de COPEI, cada uno peor que el otro. Se daban casos de masacre, represión a dirigentes políticos de izquierda, estudiantes. Había habido en los años 60 la lucha contra insurgencia que ocasionó 5.000 ejecutados extrajudicialmente, 5.000 fallecidos producto de esa represión, 50.000 detenidos sin un juicio previo, todos llevados a tribunales militares. Solo en la década de los años 60, el asesinato selectivo de héroes brillantes como Fabricio Ojeda, fundador de la Junta Patriótica, jefe de la Junta Patriótica que derroca a Pérez Jiménez, que es muerto ahorcado en su celda de la antigua CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, con apenas 39 años de edad. Él había recientemente fundado con Douglas Bravo el 23 de abril de 1966 el PRD, el Partido de la Revolución Venezolana. Pero eso que le pasó a Fabricio, le pasó a casi todos los dirigentes más connotados de la izquierda. Yo diría que la generación más brillante de la época fue exterminada. Ahora le pregunto, entonces eso tiene un origen histórico, no solamente fue el aumento del pasaje, era la rebelión frente a ese sistema que estaba consumiéndose en la corrupción más absoluta, pero que tuvo como castigo, que a eso hay que ahora verlo, ¿no? Como castigo, una represión con tanques, con bayonetas, con aviones, con misiles antiaéreos que sobrevolaban los cielos de Caracas, que ocasionó, se habla de cifras extraoficiales de 3.000 fallecidos entre el 27 y el 28 de febrero, 1, 2, 3 de marzo, porque ya habían cesado las protestas y se desató una represión bestial que obviamente dejó al país en una situación de shock de la cual muchos no se han recuperado, ¿no? Era presidente Carlos Andrés Pérez, su segundo mandato, que obviamente a partir de ahí su gobierno, yo diría, quedó condenado. Sí, quedó condenado, quedó derrocado por el propio pueblo, porque fíjate que él no se recuperó nunca de eso, ¿no? A 20 días apenas en su toma de posesión, que fue una coronación. A un punto tal que el propio partido que él tenía, que era Acción Democrática, lo lanzó, digamos, al ostracismo, aprobó que fuese él enjuiciado por los delitos de corrupción y terminó siendo presidente provisional Ramón J. Velázquez. Entonces, bien, yo quiero recordar algunos nombres, aparte de Carlos Andrés, Italo del Valle Aliegro, que era ministro de la Defensa, citado en calidad de imputado por el Ministerio Público para el 22 de junio del año 2009, un tipo que se lavó las manos. El general de división José María Troconis Peraza, comandante del ejército para la época. Alejandro Izaguirre, ministro de Relaciones Interiores. Virgilio Ávila Viva, gobernador del Distrito Federal. Manuel Antonio Gil, jefe del Comando Estratégico del Ejército. Heinz Aspurua, para el momento de los hechos, jefe del Comando Estratégico del Ejército. Luego asumió la DICIP, fue director de la DICIP. Freddy Maya Cardona, comandante regional 5 La Guardia. Miguel Rodríguez, ministro de Cordiplan, que fue, digamos, el autor de la... Bien. De la planificación esta Fiscal, económica. me permito interrumpirlo, sí, porque bueno, tenemos que mandar al corte, sí, pero en la próxima parte vamos a seguir revisando un poco el tema histórico venezolano, pero vamos a llegar posterior, ¿no? 10 años después, en el 99, llega la revolución del siglo XXI, llega el fallecido presidente Hugo Chávez y comienza un proceso revolucionario en Venezuela. Luego, a 34 años del Caracazo, muchos de esos problemas que se están mencionando allí hoy son un problema en Venezuela. Entonces, nos gustaría hablar un poquito de ese tema en la próxima parte. Ya volvemos con más de Francas Noches. Continuamos en nuestra entrevista franca. Estamos conversando con Tarek William Saá, fiscal general
de la República. Estábamos hablando en el segmento anterior sobre el tema del Caracazo, hacía un recorrido histórico, mencionaba algunos nombres interesantes, pero dejamos una pregunta en el aire. Luego se instaura en el año 99 una revolución, pero a 34 años de aquel Caracazo, del 27 de febrero del año 1989, ¿qué se ha revolucionado en Venezuela? No son los mismos problemas. ¿De qué forma han evolucionado los problemas o de qué forma se han eliminado? Porque hoy vemos constantes protestas de los maestros, hoy vemos quejas por el tema del combustible, no solamente por el precio, sino por la escasez, estados fronterizos que tienen más de 5, 6 años o un poco más inclusive, sin combustible, sin abastecimiento suficiente. Vemos mafias en ese tema y denuncias constantes que se han hecho y que en reiteradas oportunidades el mismo fiscal ha mencionado que ha trabajado sobre ellas. Entonces yo quisiera saber qué se revolucionó en el año 99 y qué cosas han cambiado del 99 al 2023 y a 34 años aquel Caracazo. Bueno, mira, en primer lugar, Venezuela pasó de ser un país que institucionalizó el terrorismo de Estado. Una cosa son los grupos terroristas que actúan, como por ejemplo ocurrió en Maracaibo, que luego hablaremos de ello. Y hoy dimos una rueda de prensa muy detallada de los detenidos, 3 detenidos, varias órdenes de aprehensión, la identificación total de estos criminales. Entonces, obviamente que una cosa es esa, grupos que actúan disparando por venganza, por extorsión, motivados solo por el afán de matar, y otro es que el Estado mismo se convierta en un Estado terrorista. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela a partir de la llegada al poder de Rómulo Betancourt. Fíjate que fue tan nefasto eso que se aprobó la Constitución del año 61 y el mismo día que se aprobó se suspendieron varias garantías constitucionales inherentes a los derechos humanos. Y eso se convirtió en una letra muerta, o sea, nació ya con un plomo en el ala la Constitución del 61. Obviamente, el constituyente del año 99, me tocó la honra de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente del año 99. Nosotros trabajamos todo el título de los derechos humanos, el título 3, con los mejores especialistas, con las ONG, con abogados, con luchadores históricos por los derechos humanos, y construimos un título totalmente inédito en la historia constitucional del hemisferio occidental. Y yo diría del mundo, paradigmática. Ahí colocamos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas. 7 capítulos que te hablan de eso, más las disposiciones finales para legislar en materia de derechos humanos. Yo creo que eso fue un corte total de ese pasado oprobioso que tuvo como elemento no solo la masacre del Caracazo. Yo quiero que tú recuerdes la masacre de Yumare, matan a 9 personas que estaban desarmadas y les inventaron una motivación política. La masacre del Amparo, igualmente te matan a igual número de pescadores, les vistieron unos uniformes militares diciendo que eran guerrilleros, que iban a asaltar no sé qué cosa, para generar temor y terror en todos los hacendados de la zona para cobrarles vacunas, que era lo que hacían en ese momento cuerpos policiales y militares. Y te inventaron eso de la masacre del Amparo, de que ya la guerrilla estaba incursionando ahí, eran pescadores. ¿Y 2 sobrevivieron y dijeron, no, mira, eso no fue así. Nosotros vimos cuando llegó el ejército, mató, nos lanzamos al agua, nos salvamos y pudieron decir la verdad. La masacre de Cantaura, mataron a 24 personas bombardeadas, hermano. O sea, yo quiero recordar lo que era esa Venezuela, que las nuevas generaciones que me están viendo en este momento ni se lo imaginarán, y capaz tú como periodista por el día a día no has indagado, o porque no es tu día a día, o sea, en esa historia el detalle de lo que significó vivir en esa época en Venezuela, donde por tú tener el pelo largo, tener una barba, te acusaban de malandro, de marihuanero, te aplicaban la ley de vagos y maleantes y durabas meses preso solo por tu apariencia física. Ser pobre era ya un delito. Ahora bien, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, a partir de la
constituyente del año 99, que te refrenda al pueblo una constitución del año 99, hay un cambio de mentalidad, de conciencia, no solo jurídica, política, histórica en nuestro país, donde, y te hablo de los hechos reales actuales, los derechos humanos en Venezuela tienen un respeto, no solo por esa constitución, sino se sanciona, se castiga, se persigue el delito de violación a derechos humanos. Vamos a detenernos allí. Y a un punto tal, mira, te lo digo rápido, las denuncias, fíjate que este es un dato importante, las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos recibidas por el Ministerio Público en comparación al año 2018 hasta el año 2022 han bajado en un 38%, casi la mitad. ¿Por qué han bajado? Bueno, la gente ha denunciado, ha perdido el miedo de denunciar y se ha castigado al violador de los derechos humanos, cosa que no ocurría. ¿Cuál es el saldo actual de esas investigaciones de funcionarios que han abusado de los derechos humanos? Del 2018 a la fecha hemos abierto 13.234 causas por esta materia. Entonces se asume que se han violado derechos humanos. Pero escucha, se violan pero se castigan. El tema es que antes se violaban y no se castigaban. Por ejemplo, Carlos Andrés no metió un solo preso por el Caracazo. Eso no me lo preguntaste. Se habla de los muertos, y los responsables, yo te di 7 nombres. El principal que debió haber renunciado ese mismo día y ponerse a la orden de la justicia fue Carlos Andrés Pérez, pero no dijeron que eso fue una operación de Fidel Castro, una ridiculez total, cuando más bien Fidel Castro tenía buenas relaciones con el gobierno de Carlos Andrés. Entonces, no hubo un solo preso. Entonces, esta es la diferencia. Claro, y en el caso de derechos humanos, por ejemplo, ¿en cuántos casos de violación de derechos humanos se ha logrado una sentencia firme por parte del Ministerio Público? Fíjate tú que yo estoy aquí desde agosto del año 2017. En 5 años hemos logrado cifras inéditas. Desde que el Ministerio Público es Ministerio Público. ¿Cuántos casos? Desde los años 60 para acá. Por ejemplo, hemos logrado 392 sentencias condenatorias en 5 años. Hemos privado de libertad a 860 funcionarios policiales y militares por violadores a derechos humanos. Hemos acusado 1.842 y hemos imputado 1.625. Hay que ver la lista, 1.625 por violaciones a derechos humanos. Antes, ¿qué ocurría? Mira, no me lo preguntaste, pero yo nací en El Tigre. Fui presidente de un centro de estudiantes en el Liceo Briceño Méndez a la edad de los entre 15 a 17 años. Y pertenecía al PRB Ruptura, la organización que lideraba Douglas Bravo. Allí había frentes de lucha, frente cultural, frente social, sindical, campesino y de derechos humanos. Yo me metí en los comités de defensa de derechos humanos de la época para denunciar la represión, las detenciones arbitrarias, las torturas, los allanamientos a recintos educativos, etcétera. Y te puedo decir, con la experiencia que luego tuve como abogado jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, la primera oficina municipal de derechos humanos en el país que se creó, me tocó fundarla a mucha honra. Fundé la Cátedra de Derechos Humanos en la Policía de Caracas. Te estoy hablando de los años de 1993 en adelante, en la administración que le tocó ser alcalde Aristóbulo Isturi. Y allí, mira, nosotros, ¿qué no hicimos? Como consultor jurídico de la ONG Comisión Municipal de Petare, era, mira, uno se cansaba de patear tribunales, estaciones de policía y nadie iba preso. Mira, tenía que ocurrir algo extremadamente escandaloso y tampoco veía que había castigo, como por ejemplo el principal verdugo criminal de la época, que lo condecoraron todos esos gobiernos, era Jerry López Cisco, autor de participó en la masacre de Yumare, de Cantaura, El Amparo, y lo condecoraban siendo él un asesino. Hoy es un prófugo de la justicia y vive cómodamente, primero en Costa Rica, ahora en... Debo interrumpirlo ahora en Estados Unidos. El tema no es, para concluirte rápido, si ocurre un delito, ok, ocurrió, pero lo grave es que no haya castigo al delito, no haya sanción. Antes ocurría cualquier tipo de delito, entre ellos las violaciones de derechos humanos, y había impunidad. Yo he dicho que sancionar es prevenir. Tú sancionas,
tú previenes que se cometa un hecho punible. Bien, tenemos que ir a la pausa, pero en la próxima parte vamos a hablar un poco más de la actualidad, de lo que está haciendo la Fiscalía y además de ciertas acciones que ha emprendido la Fiscalía también en el ámbito político, porque Tarek William Saab, en su figura de fiscal, ha representado a Venezuela en reiteradas oportunidades en ciertas reuniones que han tenido organismos internacionales respecto al caso venezolano. Quiero preguntarle, dejar en el aire, en Venezuela existen, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, que es lo que han dicho estos informes. En Venezuela existen presos políticos. En Venezuela existe tortura. Esta pregunta es interesante que se responda a la próxima parte. Además, por ejemplo, ¿dónde están hoy los culpables del caso de la muerte de Juan Pernalete? ¿Cuántos años deben pagar por estos delitos? Este tipo de cosas las vamos a conversar en la próxima parte con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Recuerden que tienen a disposición las redes sociales, @Halim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí y la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Ya volvemos con más. En la entrevista franca al fiscal general de la República, Tarek William Saab, acá en Francas Noches, felices de compartir con ustedes en este primer programa y además de que haya aceptado la invitación, @Halim en Twitter e Instagram, además la etiqueta de nuestro programa Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Dejamos en el aire una serie de preguntas interesantes sobre el trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía, que de cierto modo también el fiscal ha humanizado un poco el tema de las mascotas y eso es algo que ha llamado mucho la atención en redes sociales porque eso antes no existía, ¿no? Nadie tenía ese interés en penar aquellos delitos que se cometían en contra de los animales, ¿no? Entonces, en esta oportunidad la Fiscalía ha avanzado de cierto modo en estos temas, lo vamos a tocar más adelante, pero dejamos en el aire preguntas interesantes. Estos informes que han emanado de organismos internacionales que han sido sometidos a duras críticas por parte del gobierno venezolano y que parecen ser una bandera de la oposición venezolana, han pasado por la mano de la Fiscalía, que ha sido parte de esas personas que se han reunido con estos organismos internacionales. ¿Sí existen en Venezuela crímenes de lesa humanidad? ¿Existe en Venezuela presos políticos? ¿Existe tortura en Venezuela? Bueno, mira, si me permite ir por la parte donde comenzaste, ¿no? El tema de la CPI, la ONU. Nosotros tenemos como Ministerio Público unas relaciones institucionales, yo diría, sumamente transparentes, sanas, directas con ambas instituciones. A mí me ha tocado asistir a las reuniones en las que ha estado el fiscal actual de la CPI, Karim Khan, en Venezuela, y en noviembre del año 2020 estuve en La Haya, en Holanda, y me reuní con Fatou Bensouda, la que era la fiscal, la ex fiscal anterior, para tratar estos temas y mostrar con hechos, con cifras, con expediente en mano los avances que hemos tenido en todas estas materias, sin duda. Y yo creo que estas cifras que yo te acabo de decir y que el público ha oído, y que no las voy a volver a repetir, pero que te hablan de un trabajo sin cuartel, sin descanso, que ha logrado, y eso es una cifra realmente inédita, si me permite. O sea, más bien en los países del hemisferio occidental, los países de América Latina, sube año tras año la cifra de violaciones a derechos humanos. En Venezuela ha bajado casi a la mitad, un 40%. Yo creo que eso es digno de tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay sanción, porque no hay solidaridad automática y hay cualquier cantidad de casos. Solamente yo te invito a que tú veas las ruedas de prensa que están en archivo, que he dado como titular de la acción penal, como fiscal general de la República, para que tú veas que en cada cualquiera de esos casos sonados del día a día o de los que pudieron haber ocurrido durante mi gestión, hay una diligencia practicada y una acción inmediata. Tú me preguntabas, entre otros casos, por el de Pernalete. Sí. Por el caso de Pernalete, yo tengo aquí casualmente un resumen de lo que allí se hizo, ¿no? Sí, ¿dónde están los culpables? ¿Cuántos años deben pagar, por ejemplo? No, ya te voy a hablar aquí, fíjate. Es la causa, nosotros, el día de los hechos fue el 26 de abril
del año 2017. Ocurrió en horas de la tarde. Lamentablemente fallece Juan Pablo Pernalete Lovera. Él se encontraba en la Plaza Francia de Altamira, a la altura del Hotel Caracas, en Chacao. Y el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, hizo lo que no hizo la anterior fiscal general, que más bien fue la reina de la impunidad absoluta en hechos de violencia, en hechos de femicidio. Mira, cifras atroces, pero en descenso, de brazos caídos, un Ministerio Público de brazos caídos, incluyendo en el tema de los derechos humanos, que tuvo deudas tremendas, ¿no? Ahora bien, nosotros el 8 de julio del año 2022 consignamos un escrito de acusación en contra de los ciudadanos Alejandro José Lorenzo Montero y José Alejandro Díaz Díaz por la comisión del delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. El 8 de julio del año 2022 se decretó archivo fiscal en relación a varios de los ciudadanos que participaron porque no se les encontró las evidencias de haber sido responsables de los hechos, en un número cercano a 8 personas. Pero los que sí estuvieron en los hechos, nosotros los acusamos. El 28 de septiembre del año 2022, el Tribunal 40º de primera instancia revocó la medida cautelar sustitutiva de libertad para los ciudadanos Alejandro José Lorenzo Montero y José Alejandro Díaz Díaz, ordenando su aprehensión y acordando la inclusión, la reclusión de los mismos en el sistema integrado de policía, es decir, en la CIPOL, donde están ahí detenidos. El 4 de noviembre del año 22 se encontraba fijada la audiencia oral en relación a un grupo bastante grande de ciudadanos que no lo voy a mencionar acá, ¿verdad? Por los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de principios internacionales. Y al ciudadano Luis Alberto Churio Sánchez por los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de autoría, entre otros. Es decir, hay acusaciones, hay avances. Mira, el 10 de noviembre del 2022 se celebró la audiencia oral en el tribunal que ya te referí y se hizo una acusación nueva, particular propia, consignada sobre los mismos hechos. Es decir, hay detenidos, hay sanción, pero no solo en ese caso. Me estás hablando de uno solo. Claro, por ejemplo, yo te pudiera hablar del joven que le dieron muere 30 años a los custodios. Claro, pero y la cadena de mando, eso también es interesante conocerlo, porque se le dan 30 años al custodio. Pero cuando se habla de este tipo de crímenes, debe haber una cadena de mando que también debe ser investigada. Eso se investiga. Ver quiénes son las cabezas de la cadena, eso es importante. Eso se investiga y se determina en base si hay efectivamente vinculación en la cadena de mando. Supóngase que usted ahorita aquí está haciendo una entrevista, yo salgo de acá y usted le da un ataque de ira sorpresiva y dispara y mata a 2 camarógrafos, ni que Dios lo quiera. Estoy hablando de una pesadilla imposible de que sea real. Vamos entonces a meter preso al dueño del canal, porque usted hizo eso. Voy a meter preso al director del canal porque usted hizo eso. Voy a ir en contra de el vicepresidente del canal porque hizo eso. Voy a ir en contra de el que hace este programa, el productor, porque una persona de manera individual actuó y atentó contra la vida de los demás. Es lo que, ahí te digo, ahora, normalmente en estos casos hay una actuación individual. Bien. Cuya responsabilidad recae en los que actuaron con impericia, con negligencia, con, vamos a decir así, en algunos casos por motivos fútiles e ignobles, y contra ellos va todo el peso de la ley. Bien, nos tenemos que ir a la pausa, ya estamos cerca de finalizar la entrevista franca el día de hoy. Interesante conversación con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Hablamos del tema de las mascotas, hablamos de la humanización que se ha hecho con el tema de las mascotas. En la próxima parte queremos hablar del tema de las mascotas, pero de algo que no se ha tocado mucho como el tema de las mascotas, que es el tema del ecocidio, el tema ecológico, porque se está viendo deshumanizado, por ejemplo, en algunas alcaldías, el tema ecológico. Están cometiendo ecocidio para construir algunas edificaciones ilegales y no sé si estas investigaciones han tenido tanta fuerza como el tema de las mascotas. Vamos a hablar sobre este tema en la próxima parte. Ya volvemos con más.
Aquí estamos en Francas Noches, nuestro primer programa, el último de nuestra entrevista franca con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Dejamos en el aire un contenido que a la gente le ha interesado muchísimo, el tema del maltrato animal, pero también a través de las redes sociales han hecho llegar quejas constantes de que, bueno, se interesa muchísimo en el tema del maltrato animal, pero el tema del ecocidio ellos no han evaluado el mismo interés. Es importante que se hagan este tipo de denuncias para que se evalúe, sin embargo, vamos a hacerle la pregunta al fiscal. Fiscal Tarek William Saab, el tema de las mascotas ha humanizado muchísimo a la sociedad venezolana, el tema del maltrato animal ha humanizado muchísimo a la sociedad venezolana, pero sí existieron muchas quejas en redes sociales porque dicen que ciertas gestiones municipales han hecho una tala exacerbada de árboles, han cometido ecocidio para construir ilegalmente y esto no ha sido investigado con el mismo ímpetu, con la misma fuerza por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué tiene que decir ante esto? Bueno, efectivamente yo diría que es inédita la acción del Ministerio Público y yo quisiera, si hay otro ejemplo, tú me lo dijeras, en otro país, al menos de América Latina, en donde el maltrato animal, nosotros aparte de investigarlo, lo sancionamos de manera severa con privativa de libertad. Porque yo he dicho una frase, quien maltrata y mata a un animal, por venganza, porque le da la gana, porque se peleó con su pareja y le mata la mascota a su pareja, sí, el caso del porque conejo, le ladra un perro que va caminando y le mete un tiro, un batazo, o porque ven a una mascota comunitaria, las llamo yo, pues a otros le dicen perro o gato callejero, yo prefiero decirle mascota comunitaria, colean al animalito hasta verlo muerto. Oye, mira, ¿quién hace eso? Te aseguro que mañana lo puede hacer con otro ser indefenso, un niño, un anciano o una mujer. Y se ha comprobado el uso de la violencia previa contra un animal. Tú ves el antecedente de la persona, ha tenido expedientes por maltrato a la mujer. Incluso hemos desmantelado 3 bandas en Lara, me llama la atención que han sido en Lara, que han participado en lo que se llama fetish crush animal. La tortura y el uso de la muerte por aplastamiento de mascotas indefensas, pequeños conejos, pequeños gatos bebés, perritos bebés, donde mujeres utilizan sus partes íntimas, sus genitales, en tacones, en ropa interior, para matar animales en vivo mientras los van torturando. Se graban por 20, 30 dólares, se lo venden a un capo. O sea, le entregan el video a un capo que previamente les dice el guión de lo que tienen que hacer. Y luego este criminal, por un precio de $2.000, se lo vende a mercenarios de la pornografía, yo diría, más bizarra en el mundo. Entonces, fíjate, utilizan el maltrato animal. ¿Y el tema del ecocidio? Pero fíjate, y hasta pornografía infantil. O sea, eso lo ha visualizado el Ministerio Público, lo ha hecho visible y lo ha judicializado y sancionado. Y ahorita todo el mundo está grabando, ya voy, el tema de las alcabalas. Bajaron los índices de matraca en las alcabalas. Desde el momento en que yo públicamente doy en una rueda de prensa, creo que lo dice, luego en varios programas de televisión, yo dije, está autorizado cualquier ciudadano víctima de un matraqueo, de una extorsión, de un funcionario policial o de agente de seguridad del Estado en cualquier alcabala, grábelo, porque eso se convierte en noticia criminal. Pero eso debería abrir una investigación de oficio a las personas que estuvieron antes. Y se abre. Antes de usted y además quienes estuvieron en la cabeza. Y se abre y fíjate que allí hemos tenido cualquier cantidad de imputados por extorsión. Se le dice popularmente matraca, pero eso es extorsión. Y yo vuelvo a invitar a todo aquel que sea víctima en una alcabala o en una carretera o en una avenida, en una calle, de algo como esto, a que grabe y lo envíe y sea publicado en las redes para que de oficio nosotros actuamos de manera inmediata. Igualmente, las talas de árboles. Mira, las talas de árboles, las denuncias que nosotros hemos recibido, hemos actuado de manera implacable. Cualquier ciudadano que sepa, que conozca, eso sí, yo he dicho que las cosas tienen que tener un argumento, tienen que tener una base, no es denunciar por denunciar. Yo he creado programas para atender a la comunidad en las plazas Bolívar, se llama el Ministerio Público va a tu comunidad.
Allí se instalan unos funcionarios nuestros con la fiscal superior, con los directores, y allí toman las denuncias. Aprovecho la oportunidad. En todas las plazas Bolívar del país, todos los miércoles. Cuando anunciamos que usted venía para acá, nos llegaron cantidad Muy bien. de documentos, de Perfecto. personas que se han quejado. Y ahí le estoy otorgando el caso de una persona del Estado Bolívar Muy bien. que fue víctima de maltrato por parte de un funcionario policial, ¿ok? Muy Y bien. ella denuncia allí maltrato de género, denuncia además que tuvo que pagar médicos y todo lo demás. Ahí tiene todo el caso. Fueron muchos casos. A Venezuela le digo, fueron muchos casos. Yo escogí ese porque me llamó la atención, porque hay abuso de poder, hay maltrato de género y creo que es interesante que lo pueda revisar. Así que aprovecho para que sepan que sí se están revisando las redes sociales, que sí estamos atentos a sus dudas, sugerencias y comentarios y que bueno, ya entregué en sus manos el caso de esta señora, como se pudieron haber entregado muchísimos más. Quiero cerrar la entrevista con dos temas. El primero, habló ya del tema de las matracas en las alcabalas, mató ese tema que ya lo tenía en mente, pero a mí me interesa conversar un poco y muy rápido sobre el tema, por ejemplo, un tema un poco más político. Se abrió una investigación en contra de, por ejemplo, Dinora Figuera, porque, bueno, ella, una Asamblea Nacional que no se reconoce por parte ni de la Fiscalía ni del gobierno venezolano. ¿Cuál Asamblea Nacional? Discúlpame. Bueno, ¿Cuál? Yo quiero que me digas cuál. No, me refiero a lo que, bueno, llaman la Asamblea Nacional. Dime cuál Asamblea Nacional. ¿Cuándo fue electa? No, en el año 2015 se acabó el periodo. ¿Quieres que siga esa Asamblea Nacional 5 años después? Solo pregunto. Todos los periodos, cuando no hay un los reconocimiento, periodos constitucionales de una Asamblea Nacional en Venezuela, según la Constitución a la ley, son 5 años. Allí concluye tu periodo. Si fuera así, entonces yo soy diputado. Claro, yo estoy aquí si en ese calidad de periodo se diputado. acabó, ¿cómo se justifica la Pero, apertura de la investigación? Estás hablando con un diputado. ¿Qué te parece? Yo soy diputado, ¿sabías? Porque fue electo hace... No, pero según tu tesis yo todavía soy diputado, porque no es yo mi fui tesis. electo en el 2000. Estoy haciendo la pregunta voy a ser de diputado. cómo se abre una Ella no es investigación en ninguna contra de diputada. alguien que no es diputada. Ella no es ninguna diputada, ella es una delincuente, y lo digo así públicamente porque aceptó y firmó ser presidenta de una junta ad hoc de una Asamblea Nacional que no existe para robarse los activos de Venezuela, cosa que tú no me has preguntado. O sea, tú no le has preguntado a quien te estás entrevistando, que es fiscal general, del daño patrimonial que nos han causado Por cierto, los que se robaron monómeros todo eso, y lo quebraron. Todo ya eso va, que lo han mencionado, ¿por qué Guaidó no está preso, por ejemplo? Gustavo Petro lo dijo, quebrada monómero. Citgo, se robaron todos los activos de Citgo. Nos agarraron las cuentas bancarias en una suma que sobrepasa lo que tu mente pueda imaginar. No estamos hablando de 5 ni de 10 mil bolívares. Estamos hablando, por ejemplo, en oro, fueron públicas las cifras. en Inglaterra, 3.000 millones de euros. Una cuenta bancaria en Portugal de casi 1.000 millones de dólares y así sucesivamente. Entonces, esta gente quiere seguir administrando eso. Es una excusa que inicialmente el gobierno de Donald Trump hizo para robarse los activos de Venezuela y darle el botín, parte del botín. Por allá ellos dijeron que 2.500 millones de dólares le dieron a este itinerato. ¿Dónde están esos reales? ¿Qué hicieron con eso? Por ello nosotros tenemos cualquier cantidad de detenidos. Por eso te invito a que veas la rueda de prensa que nosotros damos. Centenares de detenidos con órdenes de aprehensión, otros con alerta roja y así sucesivamente. ¿Y qué ha influido para que Guaidó no esté preso? ¿La presión de Estados Unidos en quizá, este momento o las hay una mesa negociaciones? de diálogo donde un representante de este innombrable participa en la mesa de diálogo, que es Freddy Guevara. Ellos se incorporaron a una mesa de diálogo en México, donde hay avances, se estanca, luego vuelve a avanzar. No es Y lo real es que ahorita Venezuela, gracias, no me has preguntado, por cierto, tampoco qué pasó con el intento de magnicidio contra el jefe de Estado Nicolás Maduro el 4 de agosto del año 2018. El tiempo se nos acabó eso es bueno, rápido. Pero te pregunto, ¿eso es posible en un país democrático? Que se intente volar una tarima presidencial donde estábamos 100 autoridades civiles y militares de este país para masacrarnos a todos impunemente. Eso ya y hay pruebas en contra de Juan Requesén en ese caso, por ejemplo. Las hay y él está confeso, él admitió los hechos. Está la BBC Noticias
hicieron cualquier cantidad de reportajes donde efectivamente eso fue un intento de magnicidio. Luego el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019. Luego la incursión marítima de Gedeón en mayo del 2020. Todas con ganas de ir a una guerra civil en este país. Entonces yo creo que hay conciencia de nuestro pueblo para repudiar. Mira, haz una encuesta tú mismo a ver quiénes tienen el discurso polarizante extremista de utilizar la vía violenta para derrocar a un gobierno legítimamente constituido y replicar guerras como las de otros países, intentos de guerra civil como la salida en el 2014 o como lo que hicieron en el 2017 entre abril, mayo, junio y julio para derrocar a un presidente. Yo te aseguro que el 99,9% estará en contra. No nos dio tiempo para la lectura de los tweets. Yo la verdad... Bueno, será en otro programa. Sí, en otro programa. La verdad es que este que está acá no es defensor de absolutamente nadie. No soy abogado. Yo creo que sí eres, pero no importa. No soy abogado de absolutamente nadie, pero hay muchos periodistas que se asumen abogados de un sector político. Si era necesario preguntarle que si tienen todas esas pruebas, ¿por qué no está preso, por ejemplo, Juan Guaidó? Ya yo te lo dije, Es presión de los Estados Unidos. Pero hay centenares. Toda esa banda quedó desmantelada a un punto tal que ahorita gozan del desprecio nacional. Y hay algunos periodistas como tú, yo lo entiendo, que los defienden a tu manera, porque busca solo ver un matiz del mapa. Yo veo todo. No, sectarizarme no es lo correcto. Yo fiscal. creo que tú eres defensor de ellos y es mi opinión. Bueno, agradecido con el fiscal por su presencia en nuestro programa. Nos toca despedir ya el programa, no nos dio tiempo la lectura de los tweets. Espero que se entienda que esta silla siempre estará dispuesta para usted, para sus análisis, para profundizar en el trabajo de la Fiscalía General de la República. Yo quiero agradecerle a toda Venezuela su sintonía, agradecerle también por participar en las redes sociales. Ojalá hubiese tenido tiempo de leer tantos comentarios que yo sé que ustedes están interesados en que el fiscal escuche, pero él mismo maneja su Twitter y su Instagram, me lo dijo acá en el corte, así que pueden hacerlos llegar de manera directa. Señores, despedimos el programa por el día de hoy. El primer programa de Francas Noches pone punto y final. Son las 8 de la noche y de esta manera les digo, hasta mañana, Francas Noches, Venezuela.